Parque El Humedal. Recuperación de un espacio degradado. Año del proyecto 2018-2019. Área de intervención 17 hectáreas. Proyecto ganador del póster científico categoría profesional en el Congreso de Parques Sudamérica Guayaquil 2021. Autor Javier Pesantes, consultor de varios proyectos de espacio público desde el año 2006. Magíster en Arquitectura del Paisaje. Ubicación. El proyecto está emplazado en el callejón interandino ecuatoriano, al pie del volcán Cariguairazo, desde donde nace y se conecta a través de la quebrada Terremoto, afluente del río Ambato. El área de estudio está ubicado en las márgenes de la quebrada, entre dos laderas que forman una cuenca, que se diferencia por su mayor verdor debido a las aguas subterráneas existentes. Además está ubicada en la zona de menores precipitaciones al año y en la franja de mayor temperatura dentro de la provincia de Tungurahua. Territorialmente se encuentra localizada en el cantón Ambato, en las parroquias rurales de Pichilata y Picaigua, barrio San Cayetano. La problemática ambiental. El proyecto Parque El Humedal nace a través de un problema ambiental. La ciudad, en su crecimiento urbano, se asienta sobre sitios frágiles, terrenos permeables con alto nivel freático. Esto, sumado al mal manejo del recurso agua, provocó daños materiales en las edificaciones y el abandono de los terrenos que eran agrícolas, convirtiéndose en ciénegas. Dentro del área de estudios se identificaron 139 predios que fueron afectados por el agua. 25 tenían edificaciones de vivienda y algunos fueron abandonados y otros siguen en uso. Las familias buscaron acomodarse en los pisos altos, buscando soluciones imaginativas o la adecuación de los espacios interiores, ya que no tienen a dónde reubicarse por falta de recursos, exponiéndose a problemas de salud por la presencia de humedad en pisos y paredes. Desagregar para volver a agregar. La metodología de estudio utilizada fue a través de la evaluación de idoneidad intrínseca del paisaje y de actividades vivenciales con los habitantes del lugar, reuniones o conversaciones y recorridos. A través de este método se refleja la importancia de los procesos naturales, ecológicos, ambientales y dinámicos ecológicos sociales, cuyos valores generados en el territorio interactúan en un escenario espacial configurando los factores de interés socioambiental del paisaje. El producto de estas interacciones se refleja principalmente a través del uso que se le da a dicho espacio. Análisis, diagnóstico y estrategias de diseño del paisaje. Para el análisis del paisaje agrupamos los principales componentes del paisaje en una matriz de evaluación, de acuerdo con el factor ecológico, criterios de orden, rango de los fenómenos, valor para el uso de suelo. Así se pueden conocer las condiciones del paisaje sobre las cuales deben diseñarse y aplicarse los elementos de forma coherente y según las características, funciones y limitaciones socioespaciales. La matriz tiene 3 fases de construcción. En la primera se identificaron los principales procesos físicos y biológicos que contribuyeron a la formación del área de estudio y que aún siguen interactuando. En la segunda se establece la idoneidad intrínseca para cualquier uso posible del suelo mediante criterios de orden, según las principales categorías de datos y una valoración cualitativa o cuantitativa. Seguidamente se establecen los rangos de prioridad o importancia para los criterios y los factores por sus características y según importancia, escasez, vulnerabilidad, conservación, distinción, oportunidades, limitaciones e importancias para el desarrollo humano. Finalmente se realizó la selección y la juxtaposición de los principales componentes del paisaje identificados y analizados en el diagnóstico, que intervendrían de acuerdo con la idoneidad de conservación, recreación, residencial y agricultura. Concluyendo en un mapa de zonas de uso de suelo que servirá de inicio para la intervención del diseño del paisaje. La vegetación. El diseño de la vegetación se realizó a través de la selección de especies y de las características específicas, como valor ecológico, necesidades, resiliencia ecológica y valor paisajístico. Se va a sembrar 2.129.000 plantas aproximadamente, distribuidas en diferentes ecosistemas, siendo una buena oportunidad de dinamizar la economía local a través de inmiscuir a la población vecina para germinación, propagación y siembra. Se conformarán en 10 unidades de vegetación que se distribuyen en bosque andino, matorral andino y matorral seco,
vegetación de ribera, jardines, espacios de uso recreacional, bosque comestible, puntos de encuentro, espejos de agua, humedales y jardines acuáticos. Los humedales. Los humedales se establecerán en 7 plataformas aterrazadas con una base de pedra plen para garantizar la permeabilidad. La vegetación acuática y semiacuática servirá también de filtro natural para mejorar las condiciones y características del agua. Desde la cota más alta se interconectan entre sí a través de canales periféricos que concluyen en 3 lagunas de baja profundidad con muelles de acceso en la cota más baja. En la zona más seca se crea una nueva topografía de plataformas y taludes que envuelven a los diferentes componentes de una zona lúdica, anfiteatro, pistas de skate, canchas de speedball, estaciones de juegos para niños, etc. Se creó además una red interna de movilidad inclusiva con senderos compartidos, 5 kilómetros de ciclovías y 7 kilómetros de vías peatonales, potenciando la relación social y comercial con los dueños de los predios interiores y conectarán con las 4 edificaciones de servicios, cafeterías, baños, alquiler de bicicletas y los 178 parqueos que se encuentran distribuidos en los accesos periféricos. En conclusión, el humedal será una parte importante de la infraestructura ecológica de la ciudad de Ambato. Va a ser un dinamizador de la economía local, un espacio público que pretende ser un lugar mágico en el que las percepciones y las emociones se sienten a través del sonido de las aves, el olor de las plantas, el reflejo del agua, que promueva el disfrute familiar, el encuentro social y el reencuentro espiritual. Finalmente, quiero compartir el mensaje del arquitecto paisajista Kong Hyun-Joo, que dice lo siguiente: el problema de las inundaciones no se resuelve con tuberías o diques altos y muros de concreto. Hay que crear esponjas verdes que permitan la filtración lenta y alimentación de los acuíferos. Limpia el agua, la descontamina y crea un hábitat para la biodiversidad. Muchas gracias. Parque Lineal Abril Huayco Piso Cucho. Recuperación de un espacio degradado. Año del proyecto 2020-2021. Longitud de intervención 2.4 kilómetros. Autor Javier Pesantes, consultor de varios proyectos de espacio público desde el año 2006, magíster en arquitectura del paisaje. El proyecto se ubica en la periferia de la ciudad de Ambato, en la quebrada Abril Huayco Piso Cucho. En el límite urbano-rural se encuentra entre las parroquias rurales de Augusto Martínez, Atahualpa y Península, en dirección noreste del centro de la ciudad. La quebrada nace desde las alturas del volcán Saguatoa y termina como afluente del río Ambato. La longitud del área de intervención es de 2.4 kilómetros, ubicados en las estribaciones inferiores del volcán. El área de estudio asciende a 479.215 metros cuadrados. La quebrada ha sido rellenada mediante escombros de construcción y tierras de otros lugares. Este proceso no ha sido controlado ni manejado técnicamente, generando hundimientos y deslizamientos laterales. Entre los estudios de factibilidad se realizó el hidrológico y climatológico de la microcuenca de la quebrada Abril Huayco y Piso Cucho para determinar niveles de crecidas y recomendaciones de diseño. Entre las consideraciones principales para la definición de las áreas a estudiar está la accesibilidad hacia el proyecto, cómo conectarse con la ciudad desde las principales avenidas, cómo recorrer desde su periferia y la conexión con los barrios colindantes, cómo llegar en vehículo, a pie o en bicicleta. El entorno de las zonas está definido por un uso agrícola de huertos y cultivos de vegetales, algunos árboles frutales y construcción de naves para crianza de animales menores. Las viviendas se encuentran de manera aislada y en parcelas más o menos grandes, a pesar de que en la zona se empieza a sentir la presión del crecimiento urbano con la construcción de condominios. En toda la zona se ha detectado un problema de afección de los predios colindantes. Algunos se encuentran dentro del proyecto en su totalidad y otros que deben ser intervenidos parcialmente. Entre los principales problemas identificados en los recorridos perceptuales y secuenciales, se puede notar que la ciudad le dio la espalda a la quebrada, considerándolo como un remanente urbano. Se identificó zonas de rellenos de escombros, callejuelas estrechas entre muros altos, quemas, edificaciones en los bordes de la quebrada, elementos arquitectónicos y mobiliarios improvisados de todo tipo, colocados sin la debida seguridad ni criterio alguno.
Se estudió además el suelo, la flora y la fauna como comunidades vegetales, identificados en 3 tramos de estudio biológico. Por la intervención del relleno, ya que se estableció puntos de muestreo en los que se analizó la diversidad y composición florística, cantidades de especies por gremio trófico, especies por hábito, el número de especies por familia, preferencias de estrato por especies, etc. De esto podemos concluir que se evidenció lo siguiente. Existe una alta presencia de especies introducidas, agresivas y competitivas, 2 especies núcleo, eucaliptus y nicotiana. El refugio, anidación, alimentación para fauna, riqueza y abundancia se consideran como funciones ecológicas aceptables. La conectividad, estabilidad en la función, barreras, resiliencia se consideran como funciones ecológicas afectadas. Como indicadores de la alteración de las condiciones edáficas, se evidencia bajos resultados en cuanto a las especies del gremio insectívoro de aves y anfibios. Y la presencia de ratas y ratones refleja el grado de contaminación por desperdicios orgánicos, la falta de control poblacional de invertebrados y vertebrados constituyen una plaga que disminuye la polinización, dispersión de semillas, etc. La propuesta. Para mejor comprensión y facilidad de ejecución, el estudio se dividió en 5 zonas de acuerdo con la determinación de homogeneidad paisajística. Se diseñó una propuesta de acupuntura urbana que consiste en la regeneración urbana y la recuperación de un espacio degradado a nivel local, con el objetivo de tener un impacto transformador y revitalizador en esta zona y sus alrededores. El propósito principal es restaurar la quebrada sin llegar a sus inicios naturales, pero sí lograr una funcionalidad ecológica y estética a través de la coordinación con los estudios hidrológicos, geológicos, biológicos ambientales, de suelos y urbanos, logrando una recuperación socioambiental, ecológica, paisajística y sumada a las actividades de recreación, sobre todo de recorrido vivencial y mejora de la movilidad. Se plantea realizar un parque que responda a diferentes características zonales y sectoriales, tanto urbanas como rurales, de diferente accesibilidad y usos de suelo con calidad paisajística y una red paralela tanto para bicicletas y peatones que permita recorrer de diferentes formas toda su longitud pasando por diferentes ambientes. El agua como elemento principal. El agua volverá a ser el principal elemento del paisaje propuesto, mejorará la calidad escénica del paisaje como un elemento articulador entre todas las zonas, partiendo desde la zona alta hasta la más baja. El uso del agua es un elemento recurrente en todas las zonas del parque, en diferentes conformaciones, sean como canales, cascadas, lagunas de retención o piletas, aprovechando el agua del canal de riego existente. Se pretende recuperar la función ecológica de la quebrada a través del concepto de parques de lluvia, una nueva conformación de la topografía, desalojando los escombros para crear taludes y un canal con rocas y piedras desde el fondo permitirá recrear la quebrada. Refuncionalización de espacios existentes. Se mejorará y potenciará los espacios deportivos requeridos por los varios actividades que al momento se desarrollan en espacios deplorables con nuevas canchas deportivas y escenarios adecuados a más de zonas de estancia y miradores. Se generó un nuevo sistema vial periférico que permite tener accesibilidad desde todos los barrios, ya sea un espacio articulador entre ellos. Asimismo, se prioriza la circulación longitudinal del parque ante la circulación transversal a través de nuevas alternativas como plataformas únicas para reducir la velocidad y mejorar la seguridad. Se generó también nuevos almacenamientos, lo que soluciona además el acceso hacia algunos predios que al momento ingresan atravesando el área. Se implementará también señalética tanto horizontal como vertical y cada zona tendrá suficientes aparcamientos para evitar congestionamiento e interrupciones de tráfico e inseguridad vial. Un espacio para los niños y la familia. Juegos diferenciados por edades en una zona resguardada y tranquila en contacto con el agua y las piedras, bajo la sombra de los árboles, se relacionan con una amplia zona de césped, ideal para acampar, hacer picnic o esconderse en un pequeño bosque. Como principal elemento articulador del parque planteamos una ciclovía y un andén peatonal de 2.5 metros de ancho. Y en algunos sectores se ensanchan, formando plazas o lugares de encuentro. Este sistema puede tener continuidad en los 2 extremos para futuros proyectos de ampliación. Todo el circuito está pensado en dar prioridad a la bicicleta y al peatón en sus diferentes zonas, equilibrando la movilidad y accesibilidad inclusiva de manera segura. La interpretación ambiental.
Se reserva un espacio del parque para fomentar la educación ambiental mediante actividades vivenciales dirigidas a los estudiantes de escuelas y colegios, así como personas que se interesen por conocer y entender acerca del manejo del agua y del suelo a través de las buenas prácticas y la enseñanza de los trabajos del campo como los huertos y sistemas de cultivos, sistemas de riego, fertilizaciones, podas, etc. La vegetación y el paisaje. La selección de especies ha sido realizada en base a las características de la vegetación y otros estudios realizados en el cantón. También fueron considerados criterios de recuperación del ecosistema, fomentar el desarrollo de la relación socioambiental, promover el aumento y la estabilidad de la biodiversidad, la interpretación ambiental, conexión ecológica, endemismo, sostenibilidad y mejora de la calidad visual en el paisaje. Debido a la afectación general en la zona por las actividades antrópicas registradas, tomará un largo periodo de tiempo restablecer la funcionalidad del ecosistema. Ante esta situación, dentro del plan de manejo del área se ha considerado de manera urgente el establecimiento de sistemas de germinación, propagación y repoblación de especies. Para garantizar el rendimiento y la sostenibilidad de la vegetación a largo plazo, hasta poder obtener estabilidad y devolver la función a la quebrada. Finalmente, quiero compartirles un mensaje del arquitecto paisajista Kong Hyun-Joo que dice lo siguiente. No debemos definir las ciudades por el PIB o por la cantidad de concreto o por el tamaño de la tubería, sino por los servicios de la naturaleza utilizados inteligentemente. Pensar como un rey, actuar como campesino. Muchas gracias. Hola con todos. Voy a presentarles un proyecto realizado en la ciudad de Loja, Ecuador, en un barrio marginal llamado Tierras Coloradas de la ciudad de Loja, como les comenté anteriormente. Este es un barrio lamentablemente muy venido a menos desde su situación socioeconómica. Es un barrio que tiene un estigma de ser un lugar peligroso, un lugar con muchos problemas, especialmente sociales. Y con esto, pues, esto se ha difundido, digamos, en toda la ciudad y por lo tanto es un lugar al que casi no se visita. Sin embargo, desde la academia y desde algunas situaciones o acciones que hemos tomado algunos arquitectos, nos hemos ido a trabajar en esta zona en la que hemos encontrado muchos potenciales. Y como les comenté anteriormente, el barrio de Tierras Coloradas se ubica en Loja, en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Es un barrio que, como les comenté, tiene muchas áreas verdes, tiene una particular presencia de bastantes jardines públicos que han sido prácticamente abandonados. La ciudadanía o los pobladores de este barrio muy poco los valoran y no los tienen como un potencial que pueden ellos aprovechar para crear nuevos paisajes. ¿A qué se debe este problema? Pensamos que esto se debe principalmente a una planificación desigual, porque al ver o al contar con estos barrios que son periféricos o que se encuentran en la interfaz entre lo urbano y lo rural, existe mucha inequidad en cuanto a los diseños en espacio público y de paisajes. Esto tiene que ver con los niveles de poder que existen, tanto políticos como económicos, y bueno, que han hecho que la gente no se apropie de la naturaleza y del paisaje como esperaríamos, y se creen ciertas obligativas o espacios olvidados, según Isabel López en sus obras de ecología urbana. Asimismo, existe hasta cierto punto un desinterés colectivo. La comunidad no participaba en ese tiempo que trabajamos en este proyecto, pero ya se ha ido empoderando con algunas acciones y sobre todo algunas motivaciones que hemos hecho los profesionales. La necesidad barrial, como les comento, al ser un barrio periférico, no cuenta con espacios recreativos, ni de estancia, ni de recreación adecuados. Los niños no tienen áreas donde jugar, áreas verdes donde jugar. Juegan con lo que hay, sí conectados en la naturaleza, pero con ciertos peligros. Estos son los bordes que les decía, los espacios o los bordes que quedan en las
en las viviendas. Luego de la línea de fábrica bueno, nosotros, o de los jardines frontales que por lo general tienen las viviendas, existen estas franjas que son públicas, son áreas verdes públicas que lamentablemente la comunidad los tiene o los tenía como basureros, como áreas olvidadas o espacios sin ningún uso. ¿Cuál fue el fundamento que nos motivó a trabajar en este proyecto y en este barrio? Sin duda el summa causae, el concepto del summa causae, que tiene que ver con la necesaria comunión o relación o sinergia entre el ser humano y la naturaleza. También el derecho a la ciudad, el derecho a tener un ambiente sano y un espacio sano, sobre todo para los niños y para toda la población que habita en estos barrios marginales. La base de todo, la organización y la participación ciudadana. Luego la sinergia que puede darse, o que de hecho ya se está dando, entre la academia, la sociedad y los actores sociales en libre ejercicio, los profesionales en libre ejercicio. Y la necesidad de contar con espacios habitables, arquitectura más naturaleza, que nos da como resultado la acción comunitaria. La metodología que utilizamos es una metodología de diseño participativo con base en el desarrollo comunitario, en el que se trabaja estas 5 etapas de intercambio inicial, exploración del escenario y diagnóstico, diseño y búsqueda de soluciones, formulación y programa del plan participativo, y la acción comunitaria, que es prácticamente lo que materializa o presenta ya las acciones que la comunidad trabaja colectivamente. En la etapa de investigación y de diagnóstico, bueno, se realizan varios talleres participativos con grupos focales como niños, jóvenes y adultos. En ellos se determina cuáles son los problemas, las aspiraciones y necesidades de la comunidad, y con ello pues se trabaja, con esa base se trabajan las propuestas. Asimismo, ahora en esta ocasión les voy a presentar lo que hicimos, digamos, desde la etapa de acción participativa o de investigación aplicada, como también se la conoce, en donde se unió la arquitectura, las ciencias sociales para formar la metodología de diseño participativo. Aquí les muestro algunos talleres que realizamos en la comunidad en apoyo de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Técnica Particular de Loja y la población del barrio de Tierras Coloradas. Hicimos varios talleres, hicimos varias reuniones con diferentes grupos focales, como los comenté anteriormente, y con ellos pues fuimos diseñando los jardines y algunos otros equipamientos en los que hemos trabajado en este barrio. Aquí se determinan, determinaron, bueno, por jerarquía, digamos, y por necesidades, 3 proyectos. Uno que vendría a ser un huerto comunitario, otro trabajaron en los retiros posteriores o en los patios posteriores de cada casa, y estas franjas verdes públicas de las que les comenté anteriormente. Estos 3 elementos o estas 3 subetapas son las que marcaron las acciones que se tomaron para empezar a trabajar. Pero en esta oportunidad solamente les voy a hablar de lo que hicimos en cuanto a las franjas verdes públicas. Entonces, este proyecto nosotros lo trabajamos en sitio con la comunidad. Fuimos viendo por manzanas qué era lo que necesitaba cada grupo, cada familia, cada vecino, y se les dejó de alguna manera mucha libertad en cuanto al uso de estas áreas verdes. Algunos decían que querían sembrar, por ejemplo, plantas ornamentales, otros aromáticas, otros que tenían sus pequeños huertos, porque son familias que están muy ligadas a lo que es la agricultura de autoconsumo. Entonces, en ese sentido, algunos les ayudamos a diseñar algunos jardines, y a otros les dejamos libertad para que siembren lo que deseen. Entonces, bajo este contexto, más o menos la idea era trabajar en capas y también por manzanas, para ir dejando en algunas manzanas estratos bajos solamente con hierbas o arbustos que identifiquen a cada tramo. Estas imágenes que estamos viendo muestran
de alguna manera la propuesta a futuro que nosotros queremos conseguir en base a los requerimientos de la población. Asimismo, como ustedes pueden observar, se visualizan algunos cerramientos o algunos límites, porque en los problemas que se detectó con la comunidad había mucho vandalismo y también una gran cantidad de fauna urbana, de perros que les iban a dañar sus huertos, ellos decían. Entonces era necesario también hacer esta delimitación o este cerramiento pequeño para poder cuidar lo que ellos pretendían sembrar, obtienen sembrar. Entonces, en ese plan de acción se determinaron las actividades. O sea, ellos mismos decían, tenemos que hacer una minga de limpieza, siembra y mantenimiento de la vegetación. Otro grupo se dedicó a gestionar las plantas con el municipio de aquí de Loja. El municipio nos donó prácticamente una gran cantidad de plantas ornamentales y aromáticas. También el sustrato, la mejora del sustrato en sitio también. Con el humus y todo lo que el cambio de suelo nos ayudó el municipio, asimismo la donación de las plantas, y con este proyecto, bueno, tuvimos la oportunidad de ganar un premio a nivel nacional que nos ha permitido seguir con algunos convenios de vinculación con la sociedad. Estas son algunas fotografías de las actividades que realizamos cuando construíamos estos límites con pequeñas cercos de madera, sí, mejoramiento del suelo, limpieza, las mingas para traer las plantas desde el vivero del municipal, se limpiaron. Bueno, fueron días muy agradables en los que compartíamos con la comunidad y podíamos también fomentar la unión entre lo que es la comunidad y la universidad en este caso. Estas son otras fotografías también de otro día que también seguimos con mingas y les ayudamos a construir algunos mobiliarios urbanos para que las señoras de la tercera edad o las madres de familia los puedan cuidar a sus niños en algunos espacios residuales que existen ahí en el barrio, donde hay, como les comentaba al inicio, algunas áreas verdes, pero también era necesario intervenir para completar algunas manzanas ya con todo lo necesario. Y esta es un poco son imágenes de cómo quedó el proyecto, una parte nada más, que por el tiempo no les puedo mostrar más, pero que nos dejó muchas satisfacciones agradables en cuanto a lo que se puede hacer con la comunidad, con la participación comunitaria para crear nuevos paisajes y para recuperar paisajes degradados y sobre todo para motivar a que la gente se empodere y siga cuidando sus jardines, cuidando sus espacios, sus parcelas y creando definitivamente nuevos paisajes. Soy Susana Jacome, arquitecta urbanista y trabajo en arquitectura paisajista desde el año 1990 en Arteaga y Jacome Arquitectos Paisajistas y Urbanistas. El tema de hoy va a ser la recuperación ambiental de los paisajes degradados en quebradas y su integración a la red verde urbana en el sur de Quito. La misión que tenemos es la de desarrollar proyectos interdisciplinarios, participativos e inclusivos que generen espacios de calidad para la vida cotidiana. Buscar crear conciencia ecológica, sensibilizando a la población involucrada en los proyectos. El tema de hoy lo vamos a tratar a través de consultorías de condicionamiento ambiental que se han realizado en el sector público. Propuestas de red verde urbana en el sector sur de Quito que buscan la integración de las quebradas con la trama urbana para que se conviertan en ejes conectores del tejido urbano de la ciudad. Quito es una ciudad que tiene abundantes quebradas entre que bajan desde sus laderas. Las quebradas no pueden ser ya rellenadas porque se convirtieron en patrimonio natural, por lo que es importante e interesante su recuperación ambiental y su integración a una red de corredores ecológicos naturales que se vinculen con la trama urbana, con el tejido urbano, con los parques urbanos y con toda la
movimiento de la ciudad. La propuesta crea ejes conectores que no solamente que vinculen las quebradas con ciertas vías en las que se tiene el potencial de desarrollo ecológico, con los parques urbanos, creando así puntos detonantes que puedan convertirse en proyectos interesantes en ejes que permitan el desarrollo de una red verde urbana saludable donde la población tenga actividades interesantes para vivir, vivencias muy interesantes. La recuperación de quebradas se la ha hecho de una manera participativa, inclusiva, con desarrollo, con aporte de sociólogos, biólogos, ecólogos y sobre todo con la participación activa y real de la comunidad. El sur de la ciudad es una población básicamente joven que vive cuya gente que vive en el borde de quebrada vive en un estado de vulnerabilidad y de riesgo porque se han construido viviendas precarias muy pegadas al borde, punto que debe ser tratado y sensibilizado. Lo que se ha hecho, lo que se hizo en estos proyectos es fomentar la participación comunitaria a través de talleres de niños que nos permitan conocer sobre sus requerimientos, sobre sus necesidades, sobre sus expectativas de vida y hacer unos diagnósticos y unos trabajos de diseño conjunto con ellos. También hemos buscado la participación de adultos mayores porque con ellos que generamos la memoria, la reconstrucción de la memoria histórica de la zona. Las quebradas se convierten con los proyectos propuestos en corredores naturales con potencial ecológico y diferentes posibilidades de acción. Hay zonas muy profundas en los que el potencial ambiental es el que prima, es decir, la movilidad de la flora, de la fauna. En otras zonas de quebrada se puede buscar potenciales conectores, tanto físicos como visuales, puesto que las quebradas, así como pueden convertirse en corredores, deben también ser sitios de conectividad entre barrios, porque muchas veces las quebradas han separado a la población. Y hay otras zonas que son mucho más abiertas, en las que se puede tener potenciales recreativos, activos y pasivos. Uno de los ejemplos que podríamos tomar es la recuperación de una zona en la que se ve claramente cómo la trama urbana llega hasta el borde de la quebrada, esperando ser rellenada para después conectarse. Esta situación ha dejado pasajes que estaban muertos y que deben ser tratados y son intervenidos de una manera bastante sencilla, convirtiéndolos en ejes visuales de conectividad. Lo que se hacen son intervenciones muy simples que permitan que la población disfrute de sus paisajes, de su maravillosa vista y tengan también una vinculación visual con el otro lado, con los barrios del otro lado de la quebrada. Las quebradas en realidad tienen en las laderas del Pichincha unas vistas espectaculares. Son, como dicen en algunos lugares, el mejor balcón de Quito y deben seguir siendo así. Otro de los puntos que se tratan es la de la conectividad física, cuando hay autopistas o vías muy importantes que han cortado las quebradas y que deben estar allí. Para eso se crean, por ejemplo, y se proponen puentes peatonales
que sean ecológicos, es decir, que puedan permitir el que continúe existiendo la vegetación y por lo tanto la circulación de personas y de la fauna. Otro de los temas en las áreas, sobre todo de recreación, es el de la recuperación de la memoria del agua. Por ahora las aguas de las quebradas están bastante contaminadas y los procesos de recuperación van a ser largos. Por eso es que sobre todo la población joven, se le refuerza este sentido de vivir alrededor del agua, creando lagunas que sirven para su recreación y para la recuperación de esta memoria. También hemos pensado en el uso de materiales alternativos para la construcción de estas zonas, y uno de los puntos muy interesantes es el del uso de el caucho reciclado para los pisos. El caucho recicla en 2 kilómetros de quebrada. Nosotros necesitamos 25,000 llantas que se tienen que recuperar. Así se han propuesto y se comenzaron a implementar grupos de personas de la comunidad que se dedican al reciclaje de llantas y llevan a vender a las fábricas de llantas, puesto que las llantas en las quebradas son un problema bastante grave, ya que mucha gente las bota ahí y causan a veces taponamientos en el recorrido del agua, lo que ocasiona problemas graves. Los resultados son unos pisos muy agradables, muy simples de construir, con solamente el caucho que en las fábricas le convierten en casi un polvo, que se mezcla con resinas en una mezcladora normal y se coloca como cualquier otro material, es decir, el sistema de construcción es muy, muy simple y los resultados son muy, muy, muy interesantes. Se consiguen unos pisos suaves para caminar, para trotar, para hacer ejercicios, y que son permeables, fáciles de mantenimiento y muy agradables a la vista. Otros de las recuperaciones ambientales que se han hecho son en la quebrada Xanxayacu, con el mismo concepto de corredor natural ecológico. Aquí en esta quebrada existen unos problemas muy complejos de erosión de los bordes y de contaminación del agua. Llega una parte del agua de las camales que no han sido bien canalizados, y sobre todo la construcción muy cerca del borde y de bordes erosionados, por lo que aquí hay que hacer sobre todo, y se hizo un trabajo de concientización de la población de la necesidad de recuperar el borde y de recuperar la vegetación y la existente para que esté en la quebrada en buenas condiciones. Aquí se trabajó mucho con la investigación de las especies más adecuadas para reforestar y para atraer nuevamente a las aves que vuelvan a anidar y que vuelvan al borde de estas quebradas. Otro de los temas que también tratamos es el uso adecuado del arbolado urbano, es decir, el tratar de implementar árboles no solo porque son árboles, sino con una función. Buscar, si queremos atraer a las aves, buscar las especies adecuadas para los diferentes tipos de aves y qué tipo de flores son las que les gustan más, y sembrar árboles con flor. Si queremos crear barreras, buscar espécimens que sean de crecimiento vertical. Si queremos buscar sombras, sembrar árboles anchos que proporcionen sombra. Y si queremos recuperar especies nativas o especies interesantes a los que queremos dar un impacto, saber
que estos lugares, en qué lugares debemos sembrar. Además, debemos preocuparnos de sembrar especies que sean tolerantes a la polución, porque algunos lugares, sobre todo junto a las vías, cuando las quebradas se acercan a las vías, la polución de los autos es bastante alta. Es decir, pensar que el arbolado urbano no es solamente una decoración, sino que cumple siempre una función, no solamente en la recuperación de quebradas, sino en toda la ciudad. Por eso es que es importante trabajar en este tema que es bastante poco mencionado aquí en Quito. Muchas gracias. Buenos días, soy Ricardo Arteaga, arquitecto paisajista. Vengo de la Escuela de Diseño Ambiental en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. He trabajado en la importancia del reconocimiento de la arquitectura paisajista como tal desde 1990 acá en Ecuador, después de 10 largos años de haber trabajado en Estados Unidos, para promover la importancia de la participación de la arquitectura paisajista como eje primordial para el rescate y la recuperación de los espacios urbanos paisajísticos. A continuación les voy a presentar un espacio público urbano que fue rescatado de la zona de conflicto, muy caótico, deteriorado, con temas de agua impresionantes, falta de drenaje e iluminación. Se usaron los recursos existentes para modificar la invitación al parque de ciertos espacios que crean ambientes agradables en el cual el tráfico no es un problema ya porque hay una circulación peatonal diurna y nocturna al parque. Se organizó las rutas de las bicicletas y las rutas de los peatones o de la gente que va a trotar simplemente en cada día. Se distribuyó en el parque muchas áreas de recreación lúdica, de recreación activa y pasiva. Entre ellos hay artes y juegos como patinaje, muchas canchas deportivas que prestan bastante atención en los fines de semana, y se van creando algunos restaurantes que proporcionan el buen convivir diario y de fin de semana. Esta invitación del parque con la ciudad fue muy importante recalcarlo para el buen uso del espacio público en estas grandes zonas de paisaje en las cuales se convive con la naturaleza. Aquí vemos ciertos espacios para hacer deporte activo, pasivo, y tal vez en las nuevas olas de la recreación de juegos de agua. Se invitó a fusionar el problema del agua con piletas de buen uso que evoquen la gran capacidad que tiene este parque de tener organizado los problemas como son la circulación peatonal y evitando estos problemas de actividades que cuando uno está distraído pudiera caerse en una zanja de 60 por 60 con una zanjita de apenas 25 centímetros de recorrido de agua. Asimismo, el agua o la temática fue exclusivamente pensada para atraer la fauna, la flora, los sapitos, los renacuajos, y todo ello ubicado al borde de la vía principal Los Iris con el parque. Temas que dieron solución a muchas actividades
que no estaban en uso anualmente, como es la exclusión de una tribuna enorme que solo se lo utilizaba para lugares cívicos o paradas militares, que ya en este caso fueron abolidas. El Cantón del Chaco, este otro proyecto, fue diseñado para recapitular el acondicionamiento ambiental de la flora y fauna del oriente ecuatoriano, muy cercano al aeropuerto de Quito, el nuevo aeropuerto, en el cual se rediseñó todos los accesos, los hitos, los ejes comerciales, las partes de la ciudad, que invitaba a resolver problemas de temática de parques, de acceso, de bienvenida a las soluciones que se daban con un inmenso caudal anual de gente que viene a competencias acuáticas, canoa, kayaking y todo ese tipo de proyectos mundialmente reconocidos con la prensa internacional que viene a tomar datos de cómo son los panoramas en el Ecuador, cómo es nuestra geografía, cómo la concentramos en los 100 por 100 metros de parque, construyendo espacios que antes eran deportivos, de canchas de vóley cerradas, abiertas, básquetbol, en un parque temático que invita a la gente del pueblo y también al turista a visualizar lo que tenemos en el inmenso recorrido del Ecuador. Aquí tenemos un recorrido virtual en el cual podemos en un par de horitas recorrer y disfrutar de muchos aspectos de la naturaleza, dejando unos espacios para cuando los visitantes traigan a niños pequeños que bajo un control, y también tenemos unas áreas de recepción, unos lugares de restaurante y lugares de parqueo a lo largo de toda la avenida y todo en la concentración existente de parqueaderos. Entonces este parque fue muy importante resolverlo de esta manera para lograr recapitular la flora fauna de nuestro Ecuador, que tan rica es. Esto se extendió hacia parques parroquiales de la zona, la cual tuvo una oportunidad de concentrar espacios bien distribuidos para la recreación y evocar la parte acuática, que es el tema de la zona del Chaco, distribuyendo flora del lugar que invita a tener oportunidades de espacios abiertos para cualquier tipo de evento ocasionales o temporales. Nuestra arquitectura paisajista urbanística desarrolló temas en espacios muy grandes, como esta urbanización que les voy a invitar a ver, de 17 hectáreas, que es la Vieja Hacienda, con lindos accesos, lindas avenidas que proporcionan una buena circulación desde el punto de vista del visitante como del usuario, que tiene un parque central temático, aromático, y se evocó el tema de las quebradas existentes en Quito con nueva flora, nueva fauna que viene a incorporarse como en las quebradas. Así logramos tener unos taludes perfectamente bien adecentados, evitando la erosión, con matorrales, chilcas, cixes y toda combinación de vegetación que apoya al esparcimiento cuando la gente que habita en ellas tiene la oportunidad en 1 kilómetro de recorrer lindas extensiones verdes llenitas de variedades y bien iluminadas en la noche,
y con el tránsito peatonal también bien enmarcado para protección siempre del ser humano. Así es como logramos un montón de espacios abiertos en los cuales la gran arbolada en las vías nos trae un gran efecto de sol y sombra. Y taludes que fueron diseñados para proteger y bloquear las vistas privadas de las residencias en sus partes posteriores. Nos adentramos en otro proyecto que es de unas 6 hectáreas aquí en Tumbaco, se llama Chaupi. Este proyecto tiene una inclinación tremenda, la cual fue recapitulada, es decir, pudimos lograr adecentarla muy bien en los taludes pronunciados con muros de tierra armada. Es una buena alternativa para el uso de hormigón o piedras en gaviones. Con eso adecentamos espacios útiles para que la recreación activa, pasiva de los niños sobre todo, venga a ser algo muy cautivante para el usuario. El proyecto ecoturístico Amazonas se encuentra ubicado en la República del Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón San Juan Bosco, a 2.5 kilómetros del centro urbano de la ciudad. Importante como el buen uso de la municipalidad del cantón San Juan Bosco, en el oriente ecuatoriano, pretende implementar un conjunto de equipamientos que fomenten el turismo del cantón y a través de estos generar recursos y fuentes de trabajo para evitar la migración de sus habitantes hacia las grandes urbes, redireccionar la actividad ganadera del cantón, ya que la misma ha causado la tala indiscriminada de la selva, cambiando y modificando el paisaje negativamente. Es así que se realiza un inventario de lugares y atractivos turísticos del cantón, entre los cuales, a pocos kilómetros del centro poblado, se encuentra una granja agrícola perteneciente a un colegio local, la misma que se manejaba sin una directriz, causando por lo tanto impactos al medio natural. Entre las características físicas de la granja tenemos que se encuentra a una altura de 1.281 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 22 grados centígrados, un clima templado, cálido y húmedo. Campestre. En cuanto al entorno de la granja, observamos que se encuentra en un proceso de deterioro, causado básicamente y así por la proliferación de fincas dedicadas a la ganadería, pues la vegetación nativa es deforestada para la creación de pastizales. Cautivante en lo que es el desarrollo de la arquitectura. Como objetivo general se establece generar un proyecto ecoturístico para el cantón, coadyuvando hacia el desarrollo socioeconómico y productivo de la población de San Juan Bosco. Dentro de los objetivos específicos se constituye mantener y recuperar la vegetación existente en la zona, repotenciar los senderos ecológicos para la investigación y educación ambiental, tanto de la población del cantón como de los turistas que la visiten, crear un centro de interpretación ambiental para fomentar la investigación de la flora y fauna del medio, recuperar la infraestructura existente y potenciarla para generar una actividad productiva que beneficie a la población del cantón San Juan Bosco. Y finalmente, repotenciar la zona de esparcimiento turístico en la infraestructura instalada, teniendo mucho cuidado para no generar impactos negativos. La granja comprende un área de 17.4 hectáreas, de las cuales el 85% de la superficie está conformada por una zona natural de selva con poca intervención, una zona recreacional junto al acceso, la misma que utiliza el 4% del área total, una zona productiva que se ubica en la parte central
conjuntamente con una zona deforestada, la cual utiliza el 11% del área total de la granja. Existen especies vegetales del lugar, entre las que se destacan las aráceas, palmas, lianas, bromelias y orquídeas. Alrededor de las 10 de la mañana se puede apreciar en los bosques al gallo de la peña, pájaros carpinteros, tangaras, caciques, oropéndolas, yais, colibríes, entre otros. Aquí habitan además guantas y guatusas en estado silvestre. La granja está rodeada por 2 ríos, el Pan de Azúcar y un afluente, y una finca ganadera. Se trata de un lugar con un paisaje y una riqueza ecológica impresionante, en el cual se pretende generar un proyecto ecoturístico y de recuperación de áreas degradadas. La imagen nos muestra el análisis de la zona de recreación. Esta zona posee instalaciones deportivas y zonas recreativas básicas, pues se trata de que las instalaciones sirvan para el descanso de los turistas. En el análisis de la zona productiva, la granja está integrada por proyectos pecuarios de crianza de cuyes y pollos, además del cultivo de tilapias en 6 piscinas de mediano tamaño. Su alimentación está basada en residuos orgánicos, hierba y balanceado, de forma que se obtiene una carne muy sana, la cual se abastece para la población local. En el análisis de la problemática del lugar se ha establecido la deforestación de la selva ecuatoriana generada por la proliferación de fincas ganaderas, senderos descuidados con desechos de vegetación, tránsito de ganado por el sendero de paso hacia y fuera de las fincas ganaderas, erosión del suelo, deforestación en las fincas colindantes, la falta de control de acceso de usuarios. Dentro de la metodología utilizada, esta se basa en un análisis de los componentes del paisaje y su situación actual, además con una socialización a la población para que el proceso sea participativo. En este contexto se han determinado las potencialidades, así como sus fragilidades. En el diagnóstico se establecen las zonas de oportunidad y las de riesgo, con las que finalmente se proponen las estrategias para aprovechar los potenciales, debilitar las fragilidades, potenciar las zonas de oportunidad y restaurar las zonas de riesgo. Estableciendo una síntesis, el proyecto Parque Ecológico Ecoturístico Amazonas se conforma en una pequeña zona de bosque en recuperación, donde se han adecuado un sendero de 1 kilómetro de longitud para descubrir especies de plantas representativas del lugar en todo su recorrido y en el sector del orquidiario. Además, disfrutar de su fauna, ya que es una zona muy propicia para la observación de aves y animales salvajes. Así también en disfrutar de las riberas de los ríos a donde se tiene acceso, las mismas que están establecidas en el proyecto. Se puede realizar fotografía de los atractivos durante el recorrido. El sector sur del parque está direccionado al estudio de la vegetación del lugar a través de la investigación científica, estableciendo las acciones para reproducir la flora en los procesos de reforestación del cantón. En la segunda zona se ha creado el Parque Recreacional Pan de Azúcar, en el cual se proyectan espacios lúdicos, sobre todo para niños, y un área de descanso para los adultos. La tercera zona se refiere a la zona productiva,
la misma que se ha denominado Centro Agroproductivo El Tapir, en el cual se prevén recorridos de observación del proceso de crianza de animales, viveros, cultivos menores y el esparcimiento en la pesca deportiva. Observamos las acciones de aplicación en la propuesta con pasamanos para evitar el ingreso de los turistas a las áreas naturales en proceso de recuperación. Detalles de los pasamanos. Se proyectan lugares de descanso y espera para los turistas. Asimismo, se ha construido un mobiliario para la zona de recreación. Observamos los atractivos redireccionados hacia una propuesta sostenible. Aquí tenemos una aproximación a la zona de recreación y descanso. En la imagen observamos una propuesta arquitectónica del Centro de Interpretación Ambiental para la Investigación, con un aula multifuncional para clases y talleres audiovisuales, una sala de exposición de especies del lugar, un estar, una oficina y baterías sanitarias. La parte formal pretende recrear la arquitectura vernácula con paredes de madera y cubierta de hojas de palmas como la chonta, una especie representativa del lugar. Una muestra de la integración al medio en el que se desarrollará el proyecto. Quiero concluir mi exposición con una reflexión acerca del deterioro del paisaje que el hombre a través del tiempo ha generado en la naturaleza. Por lo que hoy el compromiso que el ser humano tiene en la recuperación de las zonas degradadas de los ecosistemas es impostergable. Muchas gracias.